la ciencia. Si lo recuerdan, yo les había platicado en algún momento del curso que todo el sistema educativo nacional se encuentra basado en la ciencia, ¿no? El sistema educativo nacional fue fundado hace ya muchos años, este, y tuvo los inicios de la educación como la comprendemos actualmente, tuvo los inicios en el porfiriato, o sea, inició mucho antes, pues, ¿no? Pero así con los contenidos estructurados de la forma actual, inició en tiempos del porfiriato. Eh, Todos recuerdan a Porfirio Díaz, ¿no? Si saben que fue un presidente de México y que generó muchos cambios, ¿no? En algunos casos buenos, en algunos casos malos, ya depende desde la perspectiva que se vea, ¿no? Pero generó muchos cambios, de eso no hay duda, ¿no? La historia de México tiene muchos parteaguas, ¿no? Que se pueden contar desde antes de un personaje y después de otro personaje. Benito Juárez fue otro, Porfirio Díaz fue otro. Actualmente creo que el último parteaguas es Salinas de Gortari, que hizo un montón de cambios que a mucha gente no le gustó, y otros cambios que pues a otros sí les gustaron, ¿no? Ya las opiniones son diversas, pero lo que creo que es innegable es que cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces, así sin el afán de tener ningún tipo de afinidad o de sesgo hacia un lado o hacia otro, quiero que veamos que hubo algunos casos en donde se generaron cambios, ¿no? Retomo el asunto de Porfirio Díaz, ¿por qué? Porque cuando Porfirio Díaz estaba en el poder, este presidente se apoyaba mucho en ideas, pues en ideas emergentes, ¿no? En la ciencia, en cosas que estaban surgiendo. Él se fascinaba por ver el avance de los extranjeros, por ejemplo, tanto así que apoyó a algunos mexicanos a que se fueran a estudiar a Europa, ¿no? Y, y muchos de ellos regresaban entonces a México ya que terminaban de estudiar, y Porfirio Díaz se apoyaba en México para diseñar algunos aspectos de la nación. Empezó a dar en algunos aspectos empezó a darle orden al país, ¿no? Empezó a reformar un montón de leyes, y empezó a cambiar la manera en cómo funcionaba el país, ¿no? Les digo, ya es relativo, no se trata de hablar de si hizo un buen cambio o un mal cambio, sino de ver qué cambios hubo, pues porque eh, muchos de sus cambios todavía siguen vigentes, y uno de esos cambios tiene que ver con lo que respecta a este curso, ¿no? Este, Uno de estos mexicanos, de estos individuos en los que se apoyaba Porfirio Díaz fue Justo Sierra. Justo Sierra fue un personaje que se fue a estudiar este, a Francia, en tiempos en que se estaba empezando a hablar sobre algo que se llamaba positivismo. Es un paradigma de la ciencia, es una forma de validar el conocimiento, y empezó a surgir, pues, ¿no? Un filósofo, un sociólogo que se llamaba Augusto Comte, empezaba a hacer este tipo de propuestas, ¿no? El positivismo afirmaba entonces que para que se pudiera conocer algo y asumir pues un determinado conocimiento como real, tenía que primero conocerse en sus rasgos, sus características, para poder tener cierto orden y después empezar a progresar sobre lo que se podía asumir como verdadero. El positivismo entonces valida ciertas cosas, pues, ¿no? Pero se basa en todo lo que es tangible, en las cuestiones que se pueden probar, pues, ¿no? Si algo no se puede probar, no lo asume como verdadero. Y como parte de este movimiento, de estas ideas, pues tienen como eje central la ciencia, ¿no? Algo que se puede comprobar para poder asumirse verdadero, desde el punto de vista positivista, utiliza la ciencia. La forma de comprobación en el positivismo es la ciencia, ¿no? Entonces, si un conocimiento no tiene forma de validarse a través de la ciencia, pues entonces simplemente no lo asume como verdadero. Estas ideas del positivismo empezaron a surgir, ¿no? Y empezaron a impactar en un montón de países, no nomás en México, ¿no? Estas ideas de que habían ciertos desórdenes, y para conocer cómo estaba funcionando la sociedad teníamos que poner cierto orden, empezar a medir los rasgos, las características completas, pues, ¿no? De la sociedad, por ejemplo, saber
en la educación, por ejemplo, no, eso todavía no se hacía, pero les digo, actualmente en la educación, para evaluar qué calidad tiene una escuela, se toman en cuenta indicadores cuantitativos, ¿no? Buscan saber cuántas personas egresan, cuántas personas se titulan, cuántos terminan en tiempo y forma, esto se llama eficiencia terminal, cuántos reprueban, cuántos ingresan, o sea, cuántos ingresan como tal a la institución, y este tipo de cosas, ¿no? En aquellos tiempos empezaron a tomar otro tipo de indicadores, pero a partir de esos indicadores, de esos datos, empezaron a usar la ciencia para empezar a modificar ciertas cuestiones que se tenían que modificar en aquel entonces, ¿no? Entonces, teníamos esta influencia positivista enormemente en el gobierno de Porfirio Díaz y empezó a impactar en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? En diferentes ámbitos, y de una manera muy, muy amplia. Eh, entonces empezó a modificarse un poquito la idea, pues, ¿no? La ciencia comenzó a ser, desde una perspectiva, positivista, lo más pertinente. A ver, ¿todos me escuchan bajito? No sé, me está comentando aquí Andrea, no sé si sea el caso de todos. A ver, ¿se oye muy bajito el volumen? Yo sí escucho muy bien. Yo sí escucho bien. Ok, Andrea, entonces tal vez, no sé, si subirle el volumen a tu dispositivo no funciona, tal vez puedes salir y volver a ingresar, a lo mejor eso a veces funciona, ¿no? Bueno, gracias. Entonces continúo, ¿no? En estos tiempos, les digo, estaba el tiempo del porfiriato y se empezó a apoyar en estas personas, ¿no? Que además era un grupo de científicos que se hacían llamar los intelectuales. Ellos generaron un montón de... Sí, adelante, Andrea. Ellos generaron un montón de cambios, como les digo, cambios que en algunos casos fueron buenos, en otros no tan buenos, pero que sin duda cambiaron el país, ¿no? Tenemos Vasconcelos, por ejemplo, José Vasconcelos modificó casi todo lo que se hacía en México. Creó la SEP, cambió los programas educativos, creó programas educativos. Justo Sierra, pues fue uno de los fundadores de la UNAM. Crearon la preparatoria, la escuela normal se fundó en esos tiempos también. Eh, entonces, se empezaron a crear cambios, pues, ¿no? Por eso les digo, no se trata tanto de hablar de si los cambios fueron buenos o malos, sino de hablar que hubo cambios, pues, ¿no? Y muchos cambios que todavía siguen siendo vigentes. Y bueno, retomando el tema del positivismo, ¿no? El positivismo considera a la ciencia, pues, como el medio para evaluar, si algo puede ser válido o no, pues, ¿no? Entonces, bueno, se basaba en eso, pues, ¿no? Trataba de tener menos ambigüedades y más certezas, pues, ¿no? Poder comprender la realidad tal cual es, y empezar a partir de ahí a desarrollar diferentes propuestas y diferentes formas de diferentes acciones, pues, ¿no? Entonces, esto se empezó a crear así. Una pregunta rápido, nomás porque no sé si ok, gracias, Andrea. No sé si en algunas clases estén viendo este asunto, los paradigmas y todo eso, ¿no? Sí hay alguna noción sobre qué es el positivismo, porque no vamos a hablar mucho de positivismo en esta clase, pero sí es algo que quiero retomar un poquito nada más. ¿Sí se sabe esto o de plano no habían escuchado ese concepto? Porque hubo una clase que di en donde en el examen diagnóstico les preguntaba que siquiera el positivismo, ¿no? Así con una pregunta de opción múltiple. Buenos días, Pablo. Y en las opciones había puesto positivismo es estar felices toda la vida. Y esa era la opción que contestaba casi todos. Entonces, eh, ahorita pues ya no es que vayan entrando, ¿no? Sino que ya tienen algunas clases. Entonces pregunto si esas nociones de positivismo ya están más o menos, ya tienen idea más o menos de esto, de qué se trata, o si es algo que no les había tocado escuchar. A ver, ¿quién habló? María Guadalupe, ¿verdad? A mí sí, ay, ¿qué no? A mí sí me tocó en la prepa. En la prepa, pero aquí en otras clases no han hablado sobre este asunto de los paradigmas del conocimiento y estas cosas. No, Pregunto, ¿no? Ujú. no. Ah, ok, Bueno, bueno. creo que no. Gracias. En algún punto es que, como creo que cuando estamos viendo lo de los tipos de conocimiento, me dijeron que eso de los tipos de conocimiento, cuando hablábamos de
No, cuando hablamos de tipos de ciencia, ¿no? Como ciencia religiosa o tipo de conocimiento empírico, creo que eso sí lo habían visto en otra materia. Y muchas veces después de eso, a veces en unas clases empieza a ver ese asunto de los paradigmas y eso. Pero ya, ya depende, a lo mejor en otra clase lo van a ver, no es realmente tanto asunto, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando se habla de ciencia, también se tiene que hablar de paradigmas, porque la ciencia ha pasado diferentes estados, ¿no? Hay ciertos paradigmas que son, al final de cuentas, son enfoques, pues son una forma de ver las cosas, que aprueban varios científicos en un momento determinado, ¿no? Actualmente existen un montón de paradigmas, ¿no? Un paradigma, pues, es el feminismo, por ejemplo, ¿no? En donde se asume, que vivimos en una sociedad desigual, ¿no? Y en donde la desigualdad pues depende de que los hombres tienen mayores privilegios que las mujeres, ¿no? Depende del género. Pero es un paradigma más, ¿no? Les digo, es un paradigma porque muchas personas lo asumen, pues están de acuerdo con eso y analizan ciertas realidades sociales desde esa perspectiva. ¿No? Entonces así hay un montón, pues, ¿no? Les digo, el positivismo es uno de estos y era el paradigma predominante en aquel entonces, pues, ¿no? En tiempos del porfiriato. Pero fue tan predominante que impactó en muchos aspectos, ¿no? No sé si alguien ha mirado la bandera de Brasil, por ejemplo. La bandera de Brasil, tiene un lema, ¿no? En el escudo tiene un lema que dice orden, orden y progreso. No sé cómo se pronuncia en portugués, porque está en portugués, pues, pero es algo así, orden con M al final y progreso con dos S, creo, algo así. Pero bueno, eso alude a eso, pues, ¿no? En ese entonces, Augusto Comte estaba influyendo directamente en Brasil, tanto que agregaron, pues, eso, ¿no? En su bandera. Y actualmente, pues, ya hay una diversidad de formas de ver las cosas, ¿no? Ahorita el presidente Bolsonaro, pues, supongo que está muy de acuerdo con esto, pero lo anterior no, y así, ¿no? Son diferentes posturas. El asunto es que este paradigma pues influyó en México directamente, pues, ¿no? Muy, muy fuertemente, de tal forma que en aquel entonces empezaron a decir, bueno, ¿cómo podremos educar a la población? ¿No? Antes de estas influencias positivistas, la educación generalmente llegaba hasta la secundaria, ¿no? Y ya en la secundaria las personas se dedicaban a ejercer oficios. Los oficios eran cuestiones que no requerían una profesión científica para poder ejercer ese trabajo, ¿no? Como ser zapatero, como ser plomero, como ser carpintero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente en aquellos tiempos estudiaba hasta la secundaria y hasta ahí se quedaban, pues incluso en la secundaria les daban algunas cátedras relacionadas con cuestiones, con oficios, ¿no? Que pudieran ejercer. Lo que buscaban era entonces que la gente pudiera desempeñar una labor para poder sobrevivir, pues, ¿no? Y hacer un trabajo, pues, y que le pagaran por eso. Entonces, llegaban a la secundaria y hasta ahí se quedaban. Y quienes querían estudiar, tenían que estudiar en alguna universidad del extranjero o en México, pero eran cuestiones muy, 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 muy elitistas, pues, ¿no? O sea, eran muy pocas las partes de la población que podían acceder a una educación científica, pues, ¿no? La educación además, todavía en algunas partes era holística, o sea, este, todos aprendían sobre todos los tipos de conocimiento, pero poco a poco se empezó a especializar, ¿no? El caso es que en México, cuando llega este pensador, Justo Sierra, empieza a comentarle a Porfirio Díaz, pues no, la mejor forma de educar a la población es dándole acceso a la ciencia, pues, ¿no? Él empieza a decir, tenemos que hacer que más personas tengan acceso a entrar a la universidad y tenemos que hacer que no haya una brecha tan larga entre lo que estudian en la secundaria y entre lo que estudian en la universidad, porque la brecha era enorme, es decir, habían asuntos de que, bueno, en la secundaria pues sabían leer, contar y escribir y hacer algún trabajo, ¿no? Entonces salían de la secundaria listos para ponerse a trabajar, pero no para pensar, es decir, para trabajar nada más, pues para simplemente ejercer una labor, pero no para pensar en términos científicos, pues no para descubrir, inventar cosas, eh, aunque algunos sí lo hacían, pues no, pero no gracias a la escuela. Entonces, la escuela a eso se dedicaba nada más. Generalmente era un asunto de enseñarles a leer, escribir y a trabajar. Eh,
entonces empezaron a ver cómo lo podían hacer, ¿no? Y entonces Justo Sierra empezó a meter estas ideas, ¿no? Para tener orden hay que progresar y viceversa, ¿no? Para progresar hay que tener orden. Entonces empezó a promover el asunto de la escuela preparatoria y los inicios de la escuela preparatoria originalmente eran eso. La escuela preparatoria buscaba hacer un vínculo entre lo que se enseñaba en la secundaria y entre lo que iban a ver en la universidad. Y lo que iban a ver en la universidad era educación científica, era educación acerca de cómo se constituía un campo del conocimiento, que en aquel entonces las materias no eran, las licenciaturas no eran tantas como ahora, ¿no? Eran medicina, ¿cuál otra? Física, algunas así, pues, ¿no? Que ya tienen muchos más años existiendo. Entonces la gente entraba no a aprender, así como ahorita en algunas partes se aprende, ¿no? En términos de memorizarnos un texto, no. Aprendían cómo se generó todo el conocimiento completo desde un punto de vista científico. Entonces, para reducir esa brecha de que no sabían nada desde la secundaria hasta la universidad, en donde ya era algo completamente diferente, se creó la preparatoria. Y en la preparatoria las personas se empezó a hablar del método científico, los preparaban para conocer todo lo que tenía que ver con lo científico. La educación preparatoria eso fue haciendo, pues en las personas, se les iba inculcando que todo mundo podía conocer algo, pero para poder asumir ese conocimiento como válido, tenía que existir un método que permitiera asumir pues que ese conocimiento se podía repetir tantas veces fuera necesario y los resultados siempre iban a ser los mismos. Y otro tipo de cuestiones, pues, ¿no? Que involucran la validación del conocimiento desde un punto de vista científico. Entonces empezó a promover eso, pues la gente egresaba de la preparatoria ya con cierto conocimiento sobre lo que es la ciencia, sobre cómo se crea la ciencia, sobre cómo se hace el método. Al menos esas eran las intenciones, ¿no? En algunos casos, como en todo, ¿no? En algunos casos se lograba, en otros no, pero generalmente sí se lograba. Eh, entonces, bueno, ya la gente entraba a las universidades y entraban a estudiar una ciencia, como tal, una ciencia, ¿no? Entraban a estudiar, les digo, las carreras más antiguas, ¿no? Como medicina, etcétera, etcétera. Pero ya desde ese punto de vista científico, pues, ¿no? Ya ellos estaban preparados para conocer, no solamente para saber qué fármaco recetarle a una persona, ¿no? Sino además para conocer todos los fundamentos científicos que implica toda esa ciencia, pues, ¿no? Entonces, les digo, estos son los inicios de la educación. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente la educación funciona así. Es decir, ustedes están en una universidad, ¿no? Y si estuvieran en otra sería algo similar, en el sentido de que la diferencia entre ustedes y un profe que nada más da una clase pero que no estudió una licenciatura, pues debería de ser esa, debería de ser que ustedes están basando todo su conocimiento en evidencia, ¿no? Al menos esa es la propuesta que ha tenido la educación desde ese entonces hasta la fecha, ¿no? Y en muchos países es así, ¿no? Este, entonces, se habla de que llegamos al punto final de nuestra formación, que es la universidad, a conocer asuntos científicos, pero llegamos hasta ese punto nada más, a partir de lo que nos enseñaron en la prepa. Actualmente ya no es así. Actualmente se busca que la ciencia se vaya conociendo poco a poquito desde las primeras etapas de nuestra formación, que es incluso antes de entrar al preescolar, ¿no? Entonces, cada presidente, cada sexenio, se hacen cambios, se hacen ajustes, se presentan nuevos modelos educativos y se van haciendo algunas modificaciones, ¿no? Pero esto generalmente se incorpora pues en menor o mayor medida. Si se fijan en las prepas, estaba la materia de metodología de la investigación, que a muchos no les gusta, ¿no? Y pues con justa razón, pues porque hay veces que ni el mismo profesor sabe, de qué se trata esa materia, ¿no? Es normal, por el contexto en el que estamos viviendo, pero ahí se da, pues, ¿no? O sea, les digo, en teoría eso debería funcionar así. Este, y, y bueno, pero en la educación básica también se trabaja eso. Lo que me gustaría que revisáramos hoy es precisamente cómo se trabaja eso. Si ustedes van a preparar a un estudiante para que pueda llegar hasta el nivel de educación superior, pues lo ideal sería es que lo fueran preparando poco a poco sobre qué van a conocer más adelante y no solamente sobre el contenido que tienen que ver en una materia determinada, sino que traten de tenerlo con un paso adelante, que vaya entendiendo de qué se trata cada cosa, ¿no? Entonces,
En este segundo parcial esto quiero que platiquemos, quiero que hablemos ya específicamente en el contexto de México, qué es lo que espera la SEP que se enseñe en los niveles de educación básica, ¿no? En términos de ciencia, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos compete aquí en esta materia? Entonces quiero que hablemos de eso y pues vamos a hacer allí algunas revisiones. El modelo educativo actual no existe, ¿no? Es decir, cada sexenio cambia el modelo educativo, actualmente no ha cambiado, no han propuesto un modelo educativo nuevo. Seguramente entrando este año 2021 ya se abre un modelo educativo nuevo, pero por lo pronto el modelo educativo vigente es el anterior. Eh, sí se han hecho algunas modificaciones muy leves, pero igual sigue siendo el anterior completamente en casi todos los aspectos, ¿no? Entonces vamos a estar revisando el anterior, que es el que actualmente es vigente, y vamos a esperar a que saquen el siguiente modelo educativo, que seguramente lo saquen entrando en 2021. Y la verdad no creo que vaya a tener muchos cambios. Debe retomar algunas cosas del anterior, y y sí, no creo que tenga muchos cambios, pero bueno, hasta aquí, ¿cómo ven con este asunto de lo que vamos a platicar? Ya saben que me gusta escucharlas y escucharlos, ¿no? Quiero ver su participación, y no me gusta hablar tanto porque como no los veo, no sé si de pronto ni siquiera me están poniendo atención, ¿no? Entonces, ya habían escuchado este asunto de que la educación se basa en las ciencias desde todos sus niveles. ¿Qué me pueden comentar al respecto de esta plática que les acabo de dar? Quien guste participar, ¿no? Si no, pues igual le pregunto a alguien ahorita. Ok, Víctor Hugo, ¿andas por aquí? ¿Me escuchas? Víctor Hugo, Yatsiri, Pablo Samuel, Génesis. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, ¿cómo ves esto que les estoy platicando ahorita? Sobre lo que vamos a ver en esta segunda unidad. Vamos a revisar los planes. Ya habías escuchado esto de que la ciencia tiene que ver desde los primeros niveles. ¿Cómo ves esta mini plática que les acabo de dar? Pues todo lo ¿Algo que que dije. quieras compartir? Cuando habló sobre el movimiento, no, sobre la corriente del positivismo, Ujú. pues igual yo sí ya sabía que era. Ok. Y pues no sé, se me hace interesante todo lo que ha ¿Qué dicho. sabías del positivismo? Pues que es una corriente que apoya a la expresión de las emociones. Ujú. Más o menos, más o menos, más o menos. Ajá, ¿qué más? Am, me quedé en blanco. Ok, bueno, pues Profe, sí, adelante, Mayra. el positivismo más bien es una corriente filosófica, ¿no? Como decía usted, que se basa en lo de la ciencia, que para que el conocimiento pueda ser, como dice usted, considerado como algo verdadero, tiene que estar basado en lo científico. A eso se refiere más que nada al positivismo, ¿no? Sí, por ahí va. Tiene que estar basado en cuestiones, pues sí, científicas. La Científica. ciencia es el elemento ideal desde el punto de vista positivista para poder validar algún tipo de conocimiento. Es un paradigma, y pues sí, por ahí va, ¿no? Igual les digo, no se trata de profundizar tanto en el positivismo, sino esta plática era más que nada nomás para hacer una especie de preámbulo sobre lo que antecede a la educación actual, pues, ¿no? La educación actual se basa mucho en eso, pero no crean que va todo por ahí, es decir, eh, ya actualmente hay un montón de cosas que están involucradas en la educación que no se basan totalmente en la ciencia, pues muchas cosas, pero bueno, en la educación básica sobre todo, ¿no? Muchas cosas tienen que ver ya con asuntos este, pues de socializar, o sea, sí tiene un preámbulo científico, pues no ¿cómo se dice? Un trasfondo científico, pero, pero son más cuestiones que no van englobadas a que, por ejemplo, que el niño aprenda estadística, pues ni nada de eso, pues, ¿no?
pero sí que tiene que ver con que vaya descubriendo esa curiosidad de cómo funcionan las cosas y todo esto, ¿no? Este, pero entonces les digo, o sea, la educación desde la educación superior, la educación media superior, sí se trata de eso, pues, ¿no? De que se vayan adentrando al mundo de la ciencia, pero ya como tal. Y antes de esos niveles, de lo que se trata es de que vayan preparándose de alguna manera para eso, ¿no? Que vayan comprendiendo, despertando su curiosidad, identificando que hay ciertas formas de aprender, y pues sí se trata más o menos de eso, ¿no? Entonces, les digo, no se trata de tanto de profundizar en el positivismo, pero sí de ver que este asunto ya tiene mucho tiempo funcionando así, que la ciencia es un elemento pues importante pues, ¿no? En la educación escolarizada, entonces, esto es lo que quiero que reflexionemos, pues, ¿no? O sea, ¿de qué manera si ustedes llegan a ser profesores de educación física, de educación básica, de qué manera trabajar todo esto, pues, ¿no? O al menos qué es lo que dice la SEP que ustedes deberían de hacer. Como siempre les pido, ¿no? Trato de que todo se haga de manera consciente, lo que lean, lo que escuchen, hay que cuestionarlo, hay que reflexionarlo. Entonces vamos a revisar el modelo y con la intención de que precisamente ustedes vean qué podrían hacer, qué podrían mejorar de eso que se propone ahí, qué cambiarían, porque como ustedes ya tienen nociones de qué es ciencia, ya tienen ciertas nociones de cuál es el papel de la ciencia en la sociedad, a lo mejor ustedes ya tienen la licencia para empezar a cuestionarse esas cosas, ¿no? Con conocimiento de causa, decir, bueno, yo creo que un niño le ayudaría más conocer de esta manera o de esta otra manera, porque la SEP sí propone algunas cuestiones, ¿no? Propone ejercicios que vamos a revisar, ustedes los van a revisar a través de una actividad que les voy a pedir que realicen, y bueno, y la idea va a ser que no solo vean esos ejercicios, sino que piensen tan útiles pueden ser, que piensen si a lo mejor pudieron ustedes hacer algún otro ejercicio, aplicar algún otro ejercicio, e instruirles a los niños, ¿no? Sobre este asunto de qué es la ciencia, pues, ¿no? Empezando por el asunto de despertarles la curiosidad esa sana de cuestionarse, ¿y esto por qué funciona así? ¿Cómo puedo solucionar esto? Porque la ciencia eso hace, pues, ¿no? Siempre parte de un cuestionamiento inicial que está guiado por nuestra curiosidad legítima, ¿no? De saber cómo funcionan las cosas. Entonces, sí quiero escucharlos, ¿no? También para saber si no andan dormidos. Por ejemplo, aquí ahorita quienes no me contestaron, si los anoté, voy a estar anotando quienes no estén participando para ver qué podemos hacer, ¿no? A ellos les voy a estar preguntando más que a los demás, porque sí la participación es importante, ¿no? Y si no participan, pues vamos a tener que ver qué medidas tomar, ¿no? Algún tipo de sanción ahí. Pero bueno, ¿cómo trabajarían la ciencia ustedes en unos niños de preescolar? Es complicado, ¿no? O sea, en los niños de preescolar, ¿qué creen ustedes que sería lo correcto? La SEPSI propone algo al respecto, más o menos, ¿no? Pero ¿cómo lo manejarían ustedes? Lo pregunto, ¿no? Esta es una pregunta a lo mejor un poco no tan sencilla, pero bueno, ¿qué dirían ustedes? En preescolar, ¿cómo le enseñarían a un niño, cómo le comenzarían a hablar a un niño sobre el asunto del conocimiento, sobre el asunto de la ciencia, todo esto? ¿O no sería necesario hacer eso? A ver, ¿quién se anima a responder esa pregunta? Profe, yo quiero hablar. Adelante, Eileen. Bueno, yo pienso que como los niños es la primera vez que van como a la escuela, que dejan su casa, pues hacerlos sentir como si estuvieran en su casa, pues tratarlos bien, porque de cierta forma van a dejar como que un tiempo a su mamá. No sé si me explico. Sí, definitivamente, ¿no? Pero claro que sí. Pero la pregunta es, ¿cómo le comenzarían ustedes a hablar a un niño? Porque si yo, por ejemplo, agarro a un primito de 3, 4 años, de 4 o 5 años más bien, y le empiezo a platicar sobre, no, pues fíjate que cuando tú quieres conocer cómo tomar agua, pues puedes hacer un método y pues defines el planteamiento del problema, pues creo que no sería muy apropiado, ¿no? Tal vez hasta se aburriría, se voltearía y se iría caminando. Como un profe de educación básica, ¿no? La educación básica que incluye el preescolar hasta la secundaria, ¿cómo le haría para empezar a meter estos conceptos
en la idea de un niño para despertar esa curiosidad? ¿Cómo le harían? A Yo ver, digo que sería como Profe, mediante... Ay, a ver, primero, ¿quién estaba? Primero María Guadalupe y luego Dara Biurques, ¿sale? ok. Yo digo que como pues son niños y como dice usted, pues no van a entender si le estamos hablando pues así como usted dijo. Sería como buscar una alternativa que se adapte a ellos, como unos juegos, como, no sé, escribir, podemos decirlo, esas palabras, pero mediante algo que ellos entiendan como en un cuento o cosas así, para que ellos les llame la atención y ciertas palabras mediante les llaman la atención o ciertos juegos, pues ellos van aprendiendo y mediante vayan realizando actividades o algo, pues se les va a ir quedando, yo digo, yo pienso así. Sí, fíjense que lo curioso es que tal vez en todos los casos de quienes fueron al kinder, ya les tocó que les enseñaran algo de esto. No, no de así con el, como dice María Guadalupe, no con esas palabras de ciencia, de hablarles así como tal, pero sí con el objetivo de despertar la curiosidad y ver que pueden aprender ciertas cosas. Algún ejercicio les han de haber puesto, ¿no? Y ahorita pongo un ejemplo, Maestro, pero sí, pero Mayra, nada más creo que iba a hablar Dara y ahorita te doy la palabra, ¿sale? Adelante, Dara. Yo opino casi igual que María, que se le puede enseñar a los niños de ciencia, pero de diferentes formas. Por ejemplo, en el kinder los niños son muy curiosos y preguntones. Ujú. Entonces yo creo que a través como de juegos o de obras eh, con títeres o algo así, se le puede hablar como en el idioma de ellos, por así decirlos, y como despertar un poquito su curiosidad. Y yo me acuerdo que en la primaria ya se hacían como experimentos y también eso como que despertaba más la curiosidad de ellos. Muy bien, bueno, la experimentación es una parte fundamental, ¿no? De la ciencia, entonces ya como tal eso es adentrarse, ¿no? En ese mundo y pues es en la primaria, ¿no? La pregunta es ahorita, y bueno, si todo lo quise dar así sí es cierto, ¿no? Y lo que dice María también, lo lúdico, pues, ¿no? Los juegos es una gran herramienta, pues, ¿no? Para mantener el interés. Este, pero bueno, sigue la pregunta vigente, ¿no? ¿Qué harían? Mayra quería comentar algo, adelante, Mayra. pues lo que iba a comentar respecto también a lo que decía mi compañera Dara, que muchas veces en el kinder les enseñan mediante experimentos sencillos. Por ejemplo, yo tengo una niña que está ahorita en preescolar y les enseñan muchos experimentos sencillos como para formar por ejemplo, un arco iris con pinturas. Son experimentos que son sencillos y son llamativos para ellos también, así como cuentos, como decían también, que hablen respecto al tema, así historias como por ejemplo, ya le estaba viendo uno donde decía, fulanito hizo un experimento así, así, era como unas dinámicas, sí, así más o menos fueron, como dice usted, herramientas rúdicas, así, teatro, cositas así, son la forma en lo que yo he visto que a ellos los van encaminando un poco a que se les despierte esa curiosidad a lo que es la ciencia. Ujú. Sí, muy bien, Mayra, muchas gracias. Bueno, Pablo Samboel dice que los niños de ahora no son de juguetes. A ver si ahorita nos puede desarrollar más esas ideas. Comenta Alicia García que se le habla del arco iris, como mencionaron las otras compañeras. O se le da la curiosidad de que cómo se hace, cómo se realiza eso, y ya por ahí se va metiendo lo de la ciencia. Bueno, sí, por ahí, ¿no? En el caso mío, yo cuando iba en el kinder, ni siquiera en la primaria, en el kinder, me pusieron a que pusiera un frijol en un frasquito con, en un frasquito con algodón mojado, con algodón creo que era, no me acuerdo qué más tenía, pero le estaba echando agua y el frijol germinaba, ¿no? Como una plantita. Y pues eso de niño es como que, uy, qué padre, ¿no? Pero el Profe, asunto,
Sí, adelante, Eileen. Ese le iba a comentar que en la primaria a mí me lo pusieron, el de cómo crece la plantita. Ujú. Sí, 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 son jueguitos, ¿no? Que al final de cuentas pueden funcionar de una manera experimental y por ahí empezar a platicar, preguntar sobre todo qué características uno pudo observar, qué cosas, hicieron falta y entonces ahí se empieza a despertar esa curiosidad y después, si uno como niño quiere volverlo a hacer, pues lo puede hacer, pero tiene que usar el mismo método, el mismo procedimiento para que pueda funcionar. Y esas son características de la ciencia, ¿no? La replicabilidad, este, y bueno, esta es una manera, pues, ¿no? De iniciar a ver eso. Y si lo hacen, pues, ¿no? Lo hacen y tan es así que a nosotros nos ha tocado, ¿no? A ustedes, a mí, pues, que somos de diferentes edades, nos tocó eso. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene siendo vigente, no? Eh, entonces, bueno, retomando lo que decía Pablo, no entendí muy bien a qué iba el comentario. Pablo, si quieres platicarnos sobre este asunto de que no son de juguetes, algo que quieras desarrollar ahí sobre esa idea, o cuál era la propuesta, no me quedó muy claro. A lo mejor era algo sobre lo que estaba diciendo yo y no entendí. Buenos Adelante, días, Pablo. profe. Buen día. No, pues quería decir que ahora los niños no son tanto de juguetes como para desarrollarles las ideas, como dijo la compañera, no me acuerdo cuál es la que dijo. Ahorita cualquier niño ya son de tablet, ahorita es muy difícil de que los niños jueguen con juguetes. Ya cualquier niño de 1 año, 2 años ya tiene, pues ya sabe usar la tablet y teléfono, así que yo diría que sería como más fácil desarrollar ideas por ahí, porque es lo que los niños usan. ¿Y como qué idea desarrollarías tú con un niño de kinder, por ejemplo? Porque creo que de hecho, como pregunta, ¿no? Creo que de hecho ni siquiera es recomendable que los niños estén usando esos dispositivos a edades así de que estén tan chiquitos, sobre todo si tienen internet, pues por ejemplo, ¿no? No sé, ¿no? Lo digo como pregunta, pues, lo que quiero es eso que desarrolles, pues, ¿no? Porque es algo diferente a lo que dijeron los demás y enriquece pues la discusión, que hagan comentarios diferentes, ¿no? Entonces pregunto, Pablo, en tablet, ¿cómo manejarías ese asunto de Pues estimular sería el como desarrollo? buscando como una aplicación o videos, más fácil, ¿Un video sobre qué, por ejemplo? pues sobre lo que estaba diciendo usted de la ciencia, de, Del- de cómo explicarle a un niño la ciencia, pues de preescolar. Ujú. Ok, sí, sí, pues puede ser, ¿no? Sin duda la tecnología siempre es una herramienta muy útil siempre y cuando la sepamos aprovechar, ¿no? Entonces, si ya tenemos, si ya sabemos que hay niños que tienen acceso, pues, ¿no? A ciertos dispositivos, mientras todos tengan el mismo acceso, pues podemos aprovechar esa herramienta, pues, ¿no? Y entonces, a lo mejor, como dice Pablo, ¿no? Algún video que encontremos de alguien que esté promoviendo ciertas cuestiones para que puedan empezar a tener, no tanto el asunto de hacer un experimento como tal, pues, ¿no? El experimento ni siquiera era lo importante en esos ejercicios, pues, ¿no? Lo importante es el pensamiento, pues, ¿no? Cómo vamos empezando a despertar esa curiosidad. Si podemos a través de un video lograr que el niño empiece a cuestionarse cosas, a él solo dentro de su cabeza empezar a resolver problemas o dudas, pues, ¿no? Que se está generando. Bueno, de esto se trata la ciencia. Y de eso se trata la ciencia a todas las edades. Ahorita, actualmente para nosotros, para ustedes, para cualquier persona que estudie algo, para los científicos, ¿no? Para todos, para los científicos ya importantes. eh, la ciencia también es eso, ¿no? La ciencia al final de cuentas es eso, es una pregunta que nosotros nos hacemos y que tratamos de darle solución. Y en el proceso nos van surgiendo nuevas dudas, pues, ¿no? Y a veces eso nos hace estancarnos un poquito, a veces no. Este, pero eso es la ciencia, ¿no? Entonces, despertar en el niño esa curiosidad, pues, ¿no? A través de un video, a través de juegos, a través de cuentos, como sea, eso es algo fundamental, pues, ¿no? Para la educación actual. Entonces, miremoslo así, ¿no? Y en el transcurso de esta charla del día de hoy, vayan pensando qué tipo de profesor serían con respecto
al asunto de la ciencia, ¿no? ¿Cómo le enseñarían? Porque de pronto llegar y enseñarle al niño sobre matemáticas, sobre física, sobre ciencias naturales, pero nunca decirles o que nunca entiendan cómo cómo llegaron a existir todos esos conocimientos, sería a lo mejor hasta un poco incompleto, pues, ¿no? Entonces, que el niño esté instruido acerca de cómo es la ciencia y de cómo la ciencia generó todo lo que le van a enseñar a él, bueno, pues sería una educación un poquito más completa, pues, ¿no? Ayudaría además a prepararlo para que cuando entre a la universidad no sea el tipo de estudiante que solo entrega trabajos por entregar y que solo se graba todo de memoria pero nunca lo reflexiona, ¿no? Sino harían que el estudiante de pronto esté preguntándose, ¿y por qué me enseña esto el profe? ¿De qué manera puedo mejorar esto que me acaban de decir? Ayudaría además a que puedan buscar información por su cuenta, que no se esperen a que el profe le diga qué libros leer o que el compañero le pase la tarea, sino a que tengan esa cierta independencia intelectual, pues, ¿no? Y puedan ellos mismos estar desarrollando todas sus ideas, mejorándolas. Entonces de esto se trata, pues, ¿no? De que los ayuden a fomentar todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, ahorita les voy a compartir la presentación, ahora mismo ya lo estoy haciendo. Es una presentación sobre lo que dice el manual de aprendizajes clave, que les digo, es el modelo educativo vigente, pero va a cambiar. Seguramente, en cuanto saquen el otro, tal vez tendremos oportunidad de revisarlo, ¿no? O tal vez no, pero bueno, sí es una acotación que hay que hacer, ¿no? Que este manual de aprendizajes clave es lo que hay vigente ahorita, y que seguramente va a hacer un poquito, se va a modificar un poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien ya había leído esto del manual de aprendizajes clave? ¿Había tenido la oportunidad de revisarlo de alguna manera? ¿O no? Porque este manual es el que rige, pues, ¿no? Lo que tiene que hacer un profesor en el aula. No son los modelos educativos, pues, no, que dan recomendaciones por un lado, pero por otro lado también manejan, pues, cuáles son los contenidos que se van a ver, todo ese tipo de cuestiones, pues. Idealmente un profesor, cada que se cambie el modelo educativo, debería de conocer completamente el modelo educativo. Pero pasa pues que muchas veces los profes no leen el modelo educativo, y de pronto se hacen cambios, pues, y como no leyeron todo el modelo, pues batallan porque no entienden pues exactamente qué es lo que se ha modificado. Esto genera a veces algunos conflictos internos y malos funcionamientos en las escuelas. No siempre es así, o sea, hay un montón de profes también muy estudiosos en las primarias, en las secundarias y también en los kinder. Pero bueno, les digo, el modelo educativo es la guía que tenemos, que tienen los profesores de educación básica para desarrollar a cabo su trabajo, ¿no? Entonces, por eso ahorita es lo que vamos a revisar, y vamos a ver qué cuestiones, qué aspectos de aquí se encuentran relacionados con ciencia y sociedad. Entonces, bueno, vamos a hablar del sistema educativo nacional. Esta es una imagen muy genérica que les puse. La educación en México debe ser pública, laica y gratuita, pero también hay educación privada, ¿no? Y también la educación privada debe ser laica y aprobada por el sistema educativo nacional, ¿no? Por la SEP. El sistema educativo nacional se compone actualmente por educación básica, educación media superior y educación superior. Anteriormente era educación básica, educación preescolar, luego educación media, luego educación media superior y luego educación superior. Actualmente este es el modelo que se está manejando. Y bueno, el Estado, el gobierno, rige pues, ¿no? Lo que se hace a través de la Constitución y a través de diferentes figuras, ¿no? Como los decretos, algunos acuerdos que se hacen y se publican en la norma oficial mexicana. Pero generalmente es a través del modelo educativo, ¿no? Donde se habla de lo que se va a instruir en la educación. Entonces, hasta aquí hay dudas. La educación básica, todas tienen claro qué es la educación básica. Ustedes se están preparando para ser profesores de educación básica, hasta donde tengo entendido. ¿O hay alguien aquí que le gustaría ser profe de educación superior, por ejemplo? Porque también podrían, ¿no? Todos de educación básica, ¿verdad? No, A ver, Pablo, ¿dónde te gustaría trabajar? a mí en secundaria. Bueno, Igual. en el modelo educativo actual, la secundaria es parte de la educación básica, ¿sale?
Bueno. En el modelo educativo actual, el preescolar, la primaria y la secundaria forman parte de la educación básica y la preparatoria forma parte de la educación media superior. Entonces, bueno, hasta la secundaria, el gobierno pues saca un modelo educativo, pues, ¿no? Y se deben de atender esos lineamientos que se mencionan ahí. Entonces, igual, como parte de una forma de que vayan nutriendo toda su formación, pues vamos a revisar los modelos, el modelo educativo con relación a preescolar hasta secundaria, ¿sale? Vamos a ver hasta ese nivel. ¿Alguien aquí quiere trabajar en prepa o en universidad? No, ¿verdad? Entonces, bueno, mande, a ver quién habló, Génesis. Yo sí, en algún futuro. ¿En dónde? En la preparatoria. En la preparatoria, ok. Sí. Sí, el asunto con su licenciatura, sí pueden, ¿no? El asunto es que, bueno, en la prepa los lineamientos son más o menos similares a los de los otros niveles en términos de que es el gobierno quien rige qué es lo que se debe de enseñar y qué es lo que no se debe enseñar. Incluso en las prepas privadas, pues también es el gobierno quien tiene que autorizar pues los planes educativos. Pero en la universidad ya se diversifica todo, las universidades son autónomas y en cada universidad deciden qué es lo que se va a enseñar y lo que no. También el gobierno lo valida, pero ellos tienen autoridad para cambiar completamente las materias entre una universidad y otra. Tienen sus propios objetivos y también sus propios perfiles, ¿no? Que buscan para un profesor. Pero bueno, nosotros vamos a revisar el asunto de la educación básica y entonces podemos platicar un poquito de media superior. Entonces, bueno, hasta aquí el modelo educativo actual les contempla la educación preescolar, de la educación preescolar hasta la educación, hasta la secundaria, como parte de la educación básica. Educación media superior se refiere a la preparatoria y la educación superior es la universidad, ¿sale? Bueno, entonces, en el modelo educativo actual es un manual que se llama Aprendizajes Clave. Se habla de que hay ciertos aprendizajes que se deben de enseñar, se habla también de competencias, es un concepto con el que muchos educadores e investigadores educativos estuvieron muy en desacuerdo, pero bueno, pues es lo que hay, no es lo que se planteó, sigue vigente todavía, tiene muchos errores como cualquier otro modelo educativo, pero pues es lo que está implementado ya, ¿no? O sea, ya no se puede cambiar eso. Sí se puede cambiar, pero todavía no se ha cambiado, ¿no? Les digo, yo creo que hasta el siguiente año se cambia el modelo educativo actual. Pero bueno, ¿no? Es un manual de aprendizajes clave, les digo, y se plantea en ese modelo educativo aspectos ideales para trabajar con los niños, con las niñas, desde el preescolar hasta la educación media superior, ¿no? El asunto es que ellos hablan de educación inicial y con educación inicial también es un concepto mal empleado, pero ellos se refieren con educación inicial a los primeros 3 años de vida de los niños, ¿no? Hablan de que hay una educación inicial que va desde antes de que entren al preescolar y esa educación no la ejercen profesores, la ejercen los padres de familia, las personas de las guarderías y la comunidad, ¿no? La comunidad que es el entorno en donde los niños se encuentran en esos 3 primeros años de vida. Hablan entonces de que hay un montón de conocimientos que aprendemos antes de entrar incluso al kinder y esos conocimientos los aprendemos de una manera súper rápida, más rápida que en cualquier otra etapa de nuestras vidas. Entonces ellos proponen algunos aspectos para que se vayan los niños de alguna manera como preparando para lo que van a ver en contextos escolarizados, ¿no? Plantean este tipo de esquema, ¿no? En donde hablan de que la familia es uno de los factores que influyen sobre el aprendizaje en estos primeros 3 años de vida, las actividades en el hogar, el origen y el contexto de los padres, los estilos de crianza, hablan de las estancias infantiles, que pueden ser guarderías o otro tipo de estancias, la relación entre sus compañeros, cómo interactúan con los otros niños, pues están muy chiquitos todavía, pues no, pero todo eso son cosas que se pueden observar y la comunidad, ¿no? Todo esto está involucrado en esos 3 primeros años que aunque no parezca, sí influyen de una gran manera, pues, ¿no? Entonces, ellos sugieren que eso se vaya
se vaya atendiendo, pues, y se vaya considerando antes de que el niño incluso entre al kinder, para que cuando entre al kinder, pues entonces ya el niño ya tenga ciertas cuestiones, ciertos rasgos y características que sean afines a los modelos, al modelo educativo actual, y que eso facilite su aprendizaje y lo haga menos complejo, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Nada más estos puntos que están con viñetas. ¿Quién gusta? Yo, profe. Ah. A ver, adelante Mayra, y Andrea, ¿me ayudas con la siguiente? ¿Sale? Ajá. La Ok, educación. Perdón. La educación inicial, características y objetivos. Se asume que durante los primeros 3 años de vida, los niños aprenden a una mayor velocidad que cualquier otra etapa. La educación inicial comprende los primeros 3 años de vida. Se otorgan sugerencias y recomendaciones para que se atiendan antes de ingresar a la etapa preescolar. La educación inicial no forma parte de la educación básica, pero sí forma parte de la sugerencia que otorga la SEP para que los niños ingresen al sistema educativo nacional de una manera menos compleja. Así es, muchas gracias, Mayra. Entonces, bueno, les digo, en el manual, en el manual de aprendizajes clave en el modelo educativo actual, se habla de educación inicial, pues no se proporcionan algunos elementos que sugieren que el niño debe de entrar a la educación preescolar ya con cierta afinidad sobre lo que van a ver, ¿no? Realmente no es mucho lo que se habla sobre esto, son más que nada teorías, pues ideas, y pues no está relacionado con un profesor como tal, ¿no? Está relacionado sobre todo con los padres de familia, ¿no? Esto no es algo que un profesor deba de atender. Sin embargo, quise retomarlo aquí, pues, ¿no? Para hacer mención, pues, ¿no? Hay una educación inicial que también es importante y que tiene que ver con lo que pasa antes de que los niños ingresan a la educación preescolar, ¿no? Bueno, posterior a esto, bueno, ya se habla de la educación preescolar. El primer nivel en donde inicia un niño a estudiar es la educación básica, ¿no? La educación básica que comprende la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria. En México, ¿no? En otros países es un poco diferente, pero en México, bueno, se lleva a cabo la educación preescolar, ¿no? La educación preescolar actualmente se ha dividido en algunos bloques que todos tienen que trabajar cada profesor que vaya a dar clases ahí. Se habla sobre lenguaje y comunicación, que ahorita les voy a pedir que me ayuden a leerlos, ¿no? Pero de una manera rápida quiero leérselos. Nomás los títulos: lenguaje y comunicación, se debe trabajar esto: pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artística, atención del cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente, habilidades digitales. Entonces, estos son asuntos que se deben de trabajar, ¿no? Son áreas diferentes que se han creado para atender a la educación preescolar, ¿no? Y que no se trate de que el niño sepa todo, sino que se especialicen, sino que tenga diferentes conocimientos, pues, ¿no? A partir de una enseñanza especializada, desde diferentes enfoques, desde diferentes áreas. Entonces, cada uno de estos elementos los desglosa muy bien la SEP, y en cada uno de estos elementos hay cosas que se deben de trabajar con los niños. La pregunta es, ¿no? ¿En qué área creen ustedes o en qué áreas creen que se trabajen cuestiones relacionadas con la ciencia, ¿no? Con la construcción del conocimiento científico, con el asunto de la sociedad. ¿O será que en algunas edades, que en estas edades todavía no se trabaja sobre esto? ¿Qué sería lo más recomendable? Andrea, gracias por avisarme. Si tienes comunicación con Tony, pues dile que sigue intentando, ¿no? Es lo único que se puede hacer. Si no, cuando finalice la clase, dile que me mande mensaje y le envío el video de la clase de hoy, ¿no? Pero bueno, comentamos, ¿no? El asunto es eso, ¿no? Reflexionar en qué área se trabajaría, o si alguien considera que en preescolar todavía no están en edad para que a los niños se les empiece a fomentar esto del conocimiento científico. ¿Qué sería lo recomendable desde su punto de vista?
Esto quiero que vayan pensando mientras leemos cada una de las áreas que se trabajan en la SEP, ¿no? Entonces, quiero ver si me pueden ayudar a leer cada uno de estos bloques que están aquí, porque ahorita al final de leer todos ustedes me van a decir eso que les estoy preguntando, ¿sale? A ver, el de lenguaje y comunicación. ¿Me ayudas, Andrea, por favor? Sí, dice lenguaje y comunicación. Expresa emociones, gustos e ideas en su lengua materna. Usa el lenguaje para relacionarse con otros, comprende algunas palabras y expresiones en inglés. Ok, gracias. El siguiente bloque, ¿quién lo quiere leer? Quien guste. ¿Alguien más? A ver, voy a seleccionar personas. A ver, Víctor Hugo, ¿ya andas por aquí o Yatsiri? Sí, maestro. Ok, Yatsiri, ¿me ayudas a leer el punto donde dice pensamiento matemático, por favor? Pensamiento matemático. Cuenta al menos hasta 20 razones para solucionar problemas de cantidad, construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos y organizar información de forma sencilla, por ejemplo, en tablas. Ajá, muchas gracias. Cuenta al menos hasta 20, ¿no? Es lo que se busca, que al menos sepa contar hasta 20 el niño y que razone para solucionar problemas de cantidad, construir estructuras con figuras, cuerpos geométricos y organizar información de forma sencilla, por ejemplo, en tablas. Gracias. Víctor Hugo, Víctor Verdugo, ¿andas por aquí? ¿Me ayudas a leer el siguiente punto, por favor? Hace rato había preguntado, ¿no? ¿Quién quería contestar? Y dijo Víctor Hugo y por eso no dije nada porque yo no soy Víctor Hugo. Ok, perdón, sí, me confundo ahí de repente, ¿no? Era Ok, de Víctor Verdugo, ¿me ayudas? Ajá, gracias. Ok. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Muestra curiosidad y asombro, explora el entorno cercano, plantea preguntas, registra datos, elabora representaciones sencillas y amplía su conocimiento del mundo. Ok, muchas gracias, Víctor. Vayan pensando, ¿no? Cada bloque, ¿no? En cuál se puede trabajar lo científico, de qué manera, son las preguntas, o si no se puede trabajar en ninguno, ¿no? Son las preguntas que ahorita quiero que me platiquen. El siguiente punto, ¿quién me ayuda? A ver, Merezab, ¿andas por aquí? Sí. Es el pensamiento crítico y solución de problemas. Tiene ideas y proporciona acciones para jugar, aprender, conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que se siguió para hacerlo. Ajá, muchas gracias. Ok, siguiente punto, habilidades socioemocionales y proyecto de vida. ¿Quién me puede ayudar a leer esto? A ver, Lilian Tapia, ¿andas por aquí? Sí. Ok, nada más. Ok, es que está aquí al final. Por favor. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Identifica sus cualidades y reconoce la de otros. Muestra autonomía y al proponer estrategias para jugar y aprender de manera individual en el grupo. Experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos. Ok, muchas gracias. El siguiente punto, a ver, alguien que no haya leído. Carla, dame, ¿andas por aquí? Sí. Ok, adelante. Colaboración y trabajo en equipo. Participa con interés y entusiasmo en actividades individuales y de grupo. Ajá, muchas gracias. Ok, bueno, estas son las siguientes. Como están muy largas los bloques, tuve que ponerlos en 2 diapositivas. Pero bueno, el siguiente punto tiene que ver con convivencia y ciudadanía. Fíjense, está interesante, ¿no? Porque el tema de la ciudadanía, por ejemplo, cómo trabajar ciudadanía en los niños, ellos todavía no son ciudadanos, ¿no? Pero bueno, hay que irlo reflexionando, pues si les toca ser profes de preescolar, todo eso lo van a tener que tener en cuenta, ¿no? A ver, el punto de convivencia y ciudadanía, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor, Kenia Zavala? Sí, convivencia y ciudadanía. Habla acerca de su familia, de costumbres y tradiciones, propias y de otros. Conoce reglas básicas de convivencia en la casa y en la escuela. Ajá, muchas gracias. El siguiente punto, ¿me ayudarías?
A ver, ¿quién más no ha leído? Jesús Julio César, por favor. ¿En qué parte? En el punto que nos quedamos, apreciación y expresión artística. Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes. Por ejemplo, las artes visuales, la danza, la música y el teatro. Ok, gracias. El siguiente punto, ¿me ayudarías, Anabel, por favor? Sí, maestro. Identifica sus rasgos y cualidades físicas y reconoce las de otros. Realiza actividad física a partir del juego motor y sabe que es bueno para la salud. Muchas gracias. Fíjense, este punto también está interesante. No se trata solo de que haga ejercicio en actividad, en atención del cuerpo y la salud, no, porque a veces esto es donde les dan educación física. Anteriormente era nada más ir a hacer ejercicio, no actividad física solamente. Y ahora esta materia, porque en la educación primaria también funciona así, ¿no? Lo que busca es que identifiquen los niños sus rasgos y cualidades físicas, que sepan cómo están constituidos su cuerpo, que se acepten como son, que acepten a los demás como son, y además que involucren, que sepan que la actividad es buena para la salud, ¿no? Pero bueno, son algunas cosillas que van cambiando. Pero bueno, gracias, Anabel. Sobre cuidado del medio ambiente, el siguiente punto, ¿me ayudas, Francisco Gavilanes? Sí, cuidado del medio ambiente. Conoce y practica hábitos por el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, recoger y separar la basura. Ajá, muchas gracias. Bueno, el último punto, ¿me ayudas, Frida Valenzuela, por favor? Espérame más. Está familiarizado con el uso básico de herramientas digitales a su alcance. Ok, gracias. Bueno, estos son los puntos que se tienen que trabajar desde el punto de vista del preescolar, ¿no? La pregunta aquí es con relación al asunto de lo científico, ¿no? ¿En cuál punto de estos creen que ustedes que se pudiera hablar de las cuestiones de ciencia? ¿Cómo podrían despertar la curiosidad en el niño? ¿Cómo les pudieran hablar de esto? ¿O creen que no se debe de hacer, no? Esa es otra pregunta, ¿no? Que lo que quiero es que se vale de pronto decir respuestas como ustedes quieran, pero lo importante es que muestren cuáles son sus argumentos, pues, ¿no? O sea, que vengan aquí a platicarnos eso, pues, ¿no? O sea, ¿por qué piensan lo que piensan? ¿Cómo lo piensan? Y por eso les digo, es válido también si alguien dice, no, la verdad yo no creo que se tenga que hablar de eso en preescolar, nada más díganos por qué, ¿no? Y ya lo empezamos a platicar entre todos. Pero por lo pronto, primero, considera entonces que se debe de trabajar esto aquí, el asunto de la ciencia en preescolar, y en qué bloque lo meterían ustedes, o de qué manera lo trabajarían, o lo meterían en todos los bloques, ¿cómo sería? A ver, platíquenme. Jesús Velázquez, ¿andas por aquí? Sí, maestro. Ok, el asunto de lo científico, ¿en qué bloque lo trabajarías tú? De todos estos que leímos aquí, que leyeron tus compañeros y compañeras, ¿en cuál? ¿O no se debería trabajar en el preescolar? ¿Cómo lo ves tú? No, pues sí, yo pienso como en el tercer bloque donde dice exploración y comprensión del mundo natural y social, como que Ok. ahí encajaría. Ok, puede ser como qué tipo de cosas les pondrías en ese bloque a los niños, de qué manera pues lo relacionarías, cómo le harías. Pues ahí dice que como de hecho, pues como dice que se trata de como de comprender, o sea, lo que les rodea. Como que cabría ahí. Pues algo referente a lo científico, pues, por ejemplo, como por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Pienso, o sea, como que cuando enseñarles como por ejemplo, la lluvia, cuando llueve, como, pues, de dónde sale el agua, o sea, enseñarle de alguna manera cómo como lo que nos enseñaron a nosotros, por ejemplo, el ciclo del agua. A lo mejor
estaría bien ahí encajar cierto tipo de cosas que le van a despertar la curiosidad al niño. Mm, ¿Qué más sería? Pues, bueno, no sé, o sea, Sí, está bien, o sea, lo que quiero es nada más que nos vayamos preguntando, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar eso? Definitivamente esta no es una clase sobre técnicas o estrategias de enseñanza, ¿no? O sea, eso lo van a ver en algunas otras asignaturas, pero ahorita lo que quiero es eso, ¿no? Que vayamos cuestionándonos, ¿dónde lo metería? ¿Cómo trabajaría eso? Así como cuestionamiento, ¿no? Como reflexión. Es a lo que quiero llegar en esta clase, pero además en este curso, ¿no? O sea, si alguien todavía no sabe qué estrategia utilizar, bueno, está bien, pues, ¿no? O sea, esta clase no es para eso, pero sí lo que quiero es que vayamos preguntándonos, ¿no? ¿Cómo lo trabajaría yo? Y pues está bien lo que me dices, Jesús, es una buena aproximación. Y precisamente, fíjate, creo que la SEP, donde busca que se trabaje eso, es aquí, pero también en los otros, pues, ¿no? Los otros también tienen que ver, también de diferente manera. Lo que quiero es ver ustedes cómo lo trabajarían, ¿no? Muchas gracias, Jesús. A ver, alguien más, ¿cómo trabajaría ese asunto de la ciencia? ¿En qué bloque? Si fuera profes de preescolar, ¿cómo lo harían? ¿En qué bloque? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Cindy Denise, ¿andas por aquí? Sí. Hola, buenos días. Buenos Pues, días. Yo considero que se debería de integrar como en todos los bloques. Ok, de manera transversal sería un punto que atravesaría todos los bloques. Ajá. Y pues así como habían dicho antes, como mediante juegos y así. Y naturalmente como un niño es muy curioso y tiene muchas preguntas. Entonces yo creo como si se aplica así mediante juegos o cosas que le interesen al niño, las dudas van a surgir solas. Ujú. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, si uno lo trabaja de manera transversal, quiere decir que uno tendría que ver la manera de ir explicándole al niño eso, ¿no? O sea, no siempre puede ser, no siempre tiene que ser explícito, pues, ¿no? Pero sí, a lo mejor de pronto, aquí, por ejemplo, donde dice pensamiento crítico y solución de problemas, tratar de decirles, pues, ¿no? Que para solucionar problemas, pues pueden darse cuenta de que a veces usaron un método, a veces otro, no en el término estricto de la definición de método, pues, pero que miren que una vez lo solucionaron de una manera y luego de otra, y así en cada parte, ¿no? Pero sí tenerlo en cuenta, pues no dejar que el niño solo, porque igual y luego se le olvida, pues no, sino que forme parte de una forma de enseñanza que ustedes están llevando a cabo. Por ejemplo, uno de los temas transversales en este modelo educativo es la salud. La salud está en todas las materias. Se supone que en todas las materias se tiene que enseñar algo relacionado con la salud. Y así es como está planteado, pues no se espera que el estudiante por su cuenta encuentre la relación, pues no, sino que buscan enseñarles cada cosa, pues, y hacerles algún comentario al respecto, dejarles algo, pues, que les haga ver de qué manera tienen que atenderlo de la salud. Eso de la salud es en educación primaria, supongo que en preescolar también, aunque no sé porque aquí tienen este bloque de saludes, pero les digo, en primaria la salud es uno de los temas transversales y hay varios, ¿no? Sí, puntos transversales que dicen en todas las materias se deben de enseñar. Entonces, bueno, lo que comenta Cindy Denise es una muy buena propuesta. Si se trabajara en todas las materias, lo interesante sería ver de qué manera, ¿no? Porque si un bloque implica que hable sobre convivencia y ciudadanía, ahí cómo meteríamos, por ejemplo, ciencia, sí se podría, pues claro, y nada más que a veces tenemos que ser creativos, pues no, para ver cómo atender ciertos temas que también son importantes, o tal vez en algunas clases no lo metiéramos y en otras sí, pues ya sería cuestión de ver qué dice el modelo y de ver qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, ¿no? O sea, porque sí tenemos un modelo siempre que seguir, pero bueno, gracias, Cindy Denise. Daniela Salazar, ¿manda? ¿Quieres decir algo, Cindy? Sí. Adelante. Es que aquí en mi casa tengo 2 hermanos y uno está en la primaria y otro está así chiquito. Entonces, cuando mi hermano, el que está más grande, está en clase o le dejan tarea o que le pusieron a hacer un video, mi hermanito, el que está más pequeño, que ya va a entrar como a preescolar,
también lo quiere hacer, también quiere grabar video, o si es de educación física, él también lo quiere hacer. Por eso yo pienso que los niños a esa edad son como muy curiosos. Entonces todo lo que hace mi hermano grande, él también lo quiere hacer. Ujú. Y por Sí, eso, sí, eso está bien padre. Algo que pues es muy útil, pues, ¿no? Como cuando yo, por ejemplo, les platicaba a ustedes que en mi clase la participación es bien importante. Hay algunos que son bien participativos, pues, ¿no? Que no se esperan a que yo les pregunte. En las primeras clases, recuerdo muy bien que quienes participaban casi siempre era Cristian, no sé si Jesús es el mismo que Cristian, y Anabel, y quién más. Eran como tres, cuatro que siempre participan, no necesariamente sin que les preguntara. Los niños también a veces son así, ¿no? Pero también hay otros niños que no son tan extrovertidos, pero que sí son curiosos, ¿no? Pero que no son tan extrovertidos. Este, y el punto a lo mejor es ver de qué manera aprovechar pues esa personalidad, ¿no? Para orientarlo por el camino de lo que les quieren enseñar ustedes, pues, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, sin duda, lo que dice Cindy Denise, pues también, pues es una forma muy, muy útil, pues que se podría trabajar este asunto, ¿no? Haciéndolo de manera transversal y viendo cuáles características propias de la personalidad de cada niño tienen que ver con cuestiones relacionadas a la ciencia, pues, ¿no? Y eso usarlo como ejemplo para empezar a platicarles que los científicos también son curiosos, pero muy específicos sobre unas cosas, o no sé, pues, ¿no? En algunos casos se trabaja la cuestión científica, por ejemplo, desde este punto de vista, como dice Jesús, sobre la exploración y comprensión del mundo natural y social, se busca, sobre todo en la primaria en ciencias naturales, se busca que los niños vean a través de los fenómenos naturales, que hay diferentes formas de analizar la realidad y cosas de este tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, pensamiento matemático también tiene que ver con lo científico completamente, pues, ¿no? Con la resolución de problemas, con las cuestiones que tienen que ver con estructurar la información, también el pensamiento crítico, las habilidades emocionales de alguna manera también pueden influir. O sea, se puede trabajar en todos, como dice Cindy Denise, ¿no? Pero también se puede trabajar más en unos que otros. Entonces, yo lo que quiero es eso, ¿no? Que vayan preguntándose, ¿no? ¿Cómo le haría yo? Pues, ¿no? Por eso está bien, pues, ¿no? Todo lo que me comentan, no hay como tal, al menos hasta ahorita en el modelo educativo actual, como tal, una forma en donde digan esto se tiene que trabajar aquí, así, cuando se habla de ciencia, ¿no? Pero sí está implícito, pues, ¿no? En varios puntos de aquí, y entonces lo que ustedes comentan está bien, pues, ¿no? O sea, si de pronto Jesús lo trabaja más aquí, está bien, si lo hacen aquí en todos estos, está bien. Si alguien dice, no, yo no trabajaría eso con los niños, pero tiene argumentos, pues no, lo va a sustituir de alguna otra manera, pues igual puede también estar bien, siempre y cuando no se contradiga con lo que propone el modelo, ¿no? El modelo educativo, pero eso quiero que hagan, pues, ¿no? Que empiecen a cuestionarse, ¿no? ¿Cómo lo haría yo? ¿Dónde veo yo ese asunto? Si Denise comenta el ejemplo de sus hermanitos, bueno, es un gran ejemplo y eso es lo que quiero, pues, ¿no? O sea, cada quien vaya pensando, yo cómo trabajaría sobre eso, ¿no? ¿Cómo le haría yo? Le digo, yo asumo que ya se está comprendiendo más o menos el concepto de qué es ciencia. Bueno, piensen ustedes eso, ¿cómo lo empezarían a enseñar? Con los niños que apenas van empezando a aprender algunas cuestiones, ¿cómo lo trabajarían con ellos? Pues, ¿no? O sea, que no les pueden hablar sobre cuestiones muy técnicas, ¿cómo le empezarían a hacer? Pues, ¿no? Lo que me han dicho ha estado bien, pues, ¿no? Nomás quiero ver qué más va saliendo, pues, ¿no? Le preguntaba ahorita a Daniela Salazar, que no la he escuchado, ¿cómo le harías tú, Daniela? ¿Qué nos podrías compartir? Pues tal vez en el medio ambiente, no sé, creo. Ujú. ¿De qué manera? Pues enseñándole a los niños de, pues todo del medio ambiente. Ujú. Y eso relacionándolo con la ciencia, ¿no? O algo así. Sí. Ok. Bueno, igual hay que seguir desarrollando, ¿no? Si tienen dudas hasta este punto, háganmelo saber, ¿no? Pregúntenme, no hay ningún problema, de eso se trata. Ailín, mire que activaste el micrófono, no sé si querías hablar, que lo activaste, no sé si querías hablar o fue por error que lo activaste. Ah, sí, quería decir algo, profe. Ajá, Respecto, adelante. respecto a lo que dijo, creo que mi compañero Cristian de lo del ciclo del agua.
Bueno, eso Ajá. se los podría enseñar como haciendo una maqueta. Y también no solo del ciclo del agua, sino también como cuando te enseñan lo del valle, la cresta y que la selva tropical, el desierto. Bueno, a mí en la primaria sí me lo enseñaban. Recuerdo Ujú, que nos ponían a hacer maquetas y pues ahí nos explicaban. ujú. Sí, bueno, en la primaria, ¿no? Acuérdense que en educación preescolar, pues son niños de como de 5 años, entonces pues a lo mejor tendrían que ver, ¿no? ¿Qué les pedirían exactamente? Pero les digo, siempre tratando de ligar, cuando ustedes quieran hablar sobre el asunto de la ciencia, pues siempre tratando de ligar, ¿qué tiene que ver eso con lo científico, ¿no? A lo mejor les digo, no tan explícitamente, pero sí tratando de hacer que fomenten ese tipo de curiosidad, pues, ¿no? Y de resolución de problemas, etcétera, etcétera. Porque todo esto, todos estos bloques, todo esto que se les pide aquí, todo esto lo van a ver en los siguientes niveles, en la primaria, en la secundaria, en la prepa y sobre todo en la universidad. Entonces, ir fomentando ese pensamiento, esa forma de independencia, le digo, de forma de pensar, esa curiosidad sana, pues, ¿no? Que tienen el hermanito de Cindy, por ejemplo. O sea, eso es bueno, pues, ¿no? Es bueno que se fomente eso, pues, ¿no? Que le digan al niño que está bien que se pregunte cosas, pero que además le ayuden a comprender que hay formas de solucionar esas dudas que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, Alicia García comenta que nomás se da como un avance sobre cuestiones de la ciencia, porque ya en la primaria se da un poquito a más profundidad. Sí, Alicia, sin duda, ¿no? Por eso el asunto de la ciencia no está explicitado aquí, ¿no? En ninguna parte dice ciencia aquí, pero les digo, todos estos elementos tienen que ver con lo científico, todos. Entonces, pues véanlo así, pues, ¿no? O sea, a lo mejor no le hablan al niño de ciencia, pues son niños todavía muy chiquitos, pero sí pueden ayudarlos a desarrollar esa curiosidad, pues, ¿no? Que ellos por sí mismos empiecen a pensar, cómo solucionar algunas cuestiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la clase de hoy, esto es lo que he querido que ustedes empiecen a cuestionarse cómo pueden empezar a hablar sobre esto, aún sin usar tecnicismos todavía, ¿no? Aún sin usar cuestiones ya propias de lo que es la ciencia, pero sí empezar a platicar sobre eso, ¿no? A fomentar esa curiosidad sana que tienen los niños, y a que vean, pues, ¿no? Que eso es parte de todas las otras materias, pues, ¿no? En todas las ciencias, el conocimiento se genera a través de una duda inicial, ¿no? De una curiosidad, importante, pues, no sana, que todos tenemos cuando queremos conocer algo. Eso es lo que espero que se vayan pensando. En esta semana, seguramente el jueves, les voy a subir el jueves una actividad sobre esto. La actividad tiene que ver con con que ustedes desarrollen tal vez una actividad, o que hagan una investigación sobre qué tipo de actividades se pueden realizar en educación básica con relación al asunto de la ciencia y de la sociedad, ¿no? Yo se las detallaré, ya saben que las instrucciones siempre trato de hacerlas lo más claras posibles. Como de costumbre, no va a ser una actividad muy pesada, será una actividad sencilla. Y como siempre les digo, no, cualquier duda que tengan, anótenla y en la clase déjenmela saber, ¿sale? Es importante entender cómo están ustedes asimilando cada tema, ¿no? Porque de esta manera puedo saber yo si estamos avanzando o si nada más estamos confundiéndonos, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda sobre lo que platicamos hoy? Bueno, igual si hay algún comentario o duda, ya saben que me pueden escribir, ahí tienen mi número de WhatsApp. Nos vemos entonces la próxima semana, les aviso en cuanto hay una nueva actividad en la plataforma, ¿sale? Nos vemos. Gracias, maestro. Maestro, Mande. ¿no nos va a dar clase? Porque es inhábil, creo. Es inhábil, es cierto, les confirmo en la semana, lo más probable es que no les dé clase, nada más quiero ver si, bueno, ahorita qué bueno que haces esta pregunta, Daniela. Todos tienen un horario de clase, ¿verdad? Todos les enviaron cuando se inscribieron el horario de cuáles son los días que vamos a estar llevando clases. ¿Todos tienen ese horario? Sí, maestro. Sí. Ok. Les voy a, nada más por algunas situaciones que pasaron con otros grupos, no recuerdo si aquí también alguna vez llegó a pasar o no, pero les recuerdo
que el horario en el que originalmente esté esta materia son horarios que podemos llegar a utilizar. Entonces, traten de tener esos días libres, que creo que es hoy y creo que también es mañana, no estoy 100% seguro. Pero esos días ténganlos libres, pues no, o sea, no todo el día completo, pues, pero el día y la hora que le corresponde a esta clase. De tal forma que si algún profesor les dice, oigan, tienen clase el lunes a las 9, ustedes le digan, sí, sí tenemos, incluso si no está programado que me vean, porque, por ejemplo, ahorita que tenemos un día festivo, ¿qué tal si yo les digo, no, pues nos vamos a ver el martes? Y lo que no me gustaría es que de pronto nos fuéramos a ver el martes y es una hora en donde originalmente está mi clase y ustedes ya hayan programado clase con otro profe porque no nos vemos normalmente ese día, pues, ¿no? Entonces, traten de las horas que nos tocan, ténganlas siempre disponibles, ¿sale? Excepto que haya una situación fuera de lo común, pues ya que el profe se comunique directamente conmigo y pues igual el horario lo puede utilizar quien sea, pues, ¿no? Pero en el caso, lo que respecta a ustedes, pues, ¿no? Si les dicen, oigan, les puedo programar clase a las 9 el lunes o el otro día que tenemos clase, ustedes tengan en cuenta cuál es el horario que tienen conmigo para que no se les pase, pues si ustedes digan, es que tenemos clase, no sabemos si la vamos a ocupar o no, para que no haya algún malentendido, pues no, porque sí sé que en otros grupos, creo que con ustedes no estoy seguro, y conmigo creo que también todavía no, tampoco estoy seguro, no me acuerdo, pero sí creo que ha llegado a pasar de pronto que algún profesor le dice a los estudiantes, oigan, ¿cómo ven? Les doy clases tal día y los estudiantes le dicen que sí, pero resulta que ese día ya tenían clase con otro profesor, pues, ¿no? Entonces les digo, los días que tenemos oficialmente, esos días ustedes resérvenlos para esta materia. Si algún profesor quiere ponerles clase ese día, pues pídanle que se comunique conmigo y pues ya vemos, ¿no? Igual yo soy muy flexible, siempre estoy a la disposición de apoyar a cualquier profesor, compañero o estudiante, pero lo digo para que tengamos esa comunicación, pues no, porque de pronto, como el lunes, pues no, que no nos vamos a ver, si yo les muevo la clase para el martes, que el horario oficialmente así dice que el martes tienen clase conmigo, creo, pues lo que no me gustaría es que ese día ya tengan otra clase, pues no, sin yo haber sabido, pues. Entonces, para no tener ese tipo de situaciones, pues siempre estar como todos en la misma sintonía, pues sí tengan eso, pues no, esos, los días que oficialmente tenemos clase, las horas que oficialmente tenemos clase, esas horas déjenlas así y les digo, si un profe las quiere usar, díganles que me avise a mí y ya conmigo lo vemos. Lo más probable es que yo les diga que sí, que no hay ningún problema, pero esto es para que yo esté enterado, pues, porque si de pronto un profe quiere usar una hora que yo no les estoy impartiendo, y yo ni siquiera me entero, pues ahí sí puede ser un poco conflictivo, pues, ¿no? Porque pues yo estoy organizando las clases, estructurando el contenido de todo el curso y pues de pronto pueden moverse los planes si hay algún cambio del que yo no me haya enterado. Entonces, sí se entiende lo que les estoy diciendo, nada más las horas de esta materia, déjenlas así y si un profe quiere usarlas, que me diga a mí y ya se las doy sin ningún problema. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, maestro. profe, una pregunta. Ok, primero nada más voy a terminar de responderle a... ¿Quién me preguntó? Daniela, creo que la muchacha que me preguntó ahorita. Sobre la clase del lunes, les digo, en la semana les voy a confirmar, si Daniela Salazar fue, ¿no? En la semana les voy a confirmar. No, maestro, yo no pregunté. No sé ¿Quién fue la que preguntó? Anabel. Sí. Ok, el lunes les confirmo sobre esta clase. Lo más probable es que no les dé la clase, pero si no les doy la clase, les voy a dejar una actividad. No va a ser necesario que la vayamos a retomar a que tengamos un día más de clases, ¿no? Pero sí les voy a dejar una actividad. Nada más yo les confirmo en la semana cómo va a estar el asunto, ¿sale? Profe, una pregunta. Sí, adelante. Ujú. ¿Qué se festeja el 16 de este? Creo que lo que pasa es por el 20 de noviembre se recorrieron las fechas. Ah, ok. Ajá. Ajá, entonces les digo, en la semana les confirmo este asunto y pues ya no, ya vemos qué hacer. Lo más probable es que sí se vaya a suspender y que les vaya a dejar una actividad. Pero les digo, que no se les olvide este asunto, ¿no? O sea, si alguien, déjenme ver nada más qué día tenemos clase. ¿Alguien se acuerda cuál es el otro día que tenemos clase oficialmente? Porque como siempre nos vemos el mismo día. Nada más déjenme abrir aquí el horario rápidamente. Horario. Creo que mañana, profe, de 7:30 a 9:30.
Sí, como a las 7, ajá, yo también me acuerdo que era algo así. Ya estoy aquí abriendo el horario. Sí, mañana a las 7. No nos vamos a ver, yo creo que nunca esa hora, es demasiado temprano. Al menos que fuera muy, muy necesario. Pero les digo, si algún profe les dice, oiga, nos vemos el martes a las 8, por ejemplo, ustedes díganle pues que esa hora es normalmente de la materia de ciencia y sociedad. Ya para que, lo que yo quiero nada más es estar enterado, pues la verdad es que si un profe quiere verlos a esa hora, yo no voy a tener ningún problema y les voy a decir al profe que sí, pues que agarre la hora. Pero lo que no quiero es no estar enterado, pues porque si de pronto un día yo ocupo esa hora, puede ser que ustedes ya la tengan con otro profe, pues y esto es lo que no quiero que pase, pues, ¿no? Entonces, si hay alguna situación así, les repito, no hay problema, otro profe puede usar ese horario, pero nada más quiero saber, pues primero, ¿no? Quiero que primero se confirme conmigo para que todo funcione como debe funcionar. Entonces, bueno, los martes de 7 a 9:10, de 7:30 a 9:10 y los lunes de 9:10 a 10:50. Esos días ténganlos para esta materia, aunque nada más nos vamos a ver los lunes. Y si por alguna otra razón, otra materia considera que ese horario lo puede utilizar, adelante, lo pueden utilizar, nada más díganme primero a mí, ¿sale? Sí, está bien, maestro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, si tienen alguna duda, avísenme. No creo que este tema les genere alguna duda en particular. El tema que vimos hoy sobre el preescolar. Vamos a estar revisando el modelo educativo a lo largo de este parcial. Al final, a lo mejor cambiamos un poquito sobre otro tema, pero primero lo del modelo. Y bueno, en la semana entonces, en cuanto les suba la actividad de la plataforma y les dé ese aviso de la actividad nueva en la plataforma, también les voy a avisar si hay clase o no hay, pero no va a haber, ¿no? No va a haber, es lo más probable. Y nada más estén al pendiente, pues porque les digo, el lunes les subiría entonces otra nueva actividad en caso de no darles clase, ¿no? Nos vemos entonces dentro de 2 semanas, pero estén al pendiente de la plataforma, ¿sale? Vamos a tener algunas actividades por ahí. Gracias, maestro. Ok, maestro. Gracias, maestro. Bueno, Nos vemos. Bye bye. Gracias, maestro. Bye. Gracias, profe. Bye, bye.